Mi hija eligió celebrar el cumpleaños de su esposo, el mismo día del funeral de su madre, y ese fue el momento en que supe que ya no era mi hija. Me llamo Leandro Garrido, tengo 72 años, y hasta hace poco me consideraba un hombre afortunado. Trabajé toda mi vida como ingeniero civil, construyendo centros comerciales por toda España. Junto a mi esposa Amalia, una mujer cálida, inteligente y generosa, formamos una vida tranquila, llena de amor, libros y sueños cumplidos. Vivimos juntos 47 años. Criamos a una única hija, Clara, y le dimos absolutamente todo lo que teníamos: tiempo, esfuerzo, amor incondicional. Pero nada de eso impidió lo que pasó al final. Clara fue una niña excepcional. Tocaba el piano, leía mucho, tenía talento y disciplina. Amalia la acompañaba a sus actividades artísticas y yo le ayudaba con matemáticas. Cuando se fue a estudiar publicidad en Madrid, sentí que habíamos hecho bien nuestro trabajo como padres. Más tarde se casó con Sergio Molina, un asesor financiero ambicioso, y celebraron una boda lujosa que nos costó buena parte de nuestros ahorros. Pero nosotros estábamos felices, o eso creíamos. Los años siguientes fueron una lenta decepción. Clara comenzó a llamar menos. Dejaba de venir en Navidad, luego en Semana Santa. Siempre había un motivo, una reunión, un viaje, y cuando hablaba, parecía que alguien más estaba escuchando. Amalia se preocupaba, pero nuestra hija insistía: «Estoy ocupada, nada más». Entonces llegó el diagnóstico: cáncer de páncreas. El médico fue claro. Nos quedaba menos de un año. Llamamos a Clara ese mismo día. Ella vino, lloró y nos prometió que vendría más seguido. Pero fueron solo palabras. Durante 8 meses, Amalia se fue apagando poco a poco. Yo cuidaba de ella todos los días. Cocinaba sus platos favoritos, aunque apenas comía. Le leía en voz alta los libros que tanto amaba. Nos sentábamos en la terraza, tomados de la mano, recordando los días felices. Pero nuestra hija solo vino 2 veces, en su cumpleaños y cuando la salud de su madre ya estaba en el límite. Clara vivía a solo 2 horas de distancia, y aún así, no estaba. Lo que más dolía a Amalia no era el dolor físico, era el abandono. ¿Dónde nos equivocamos?, me preguntaba en las noches en que el sueño no llegaba, y yo no tenía respuesta. Le dimos educación, libertad, apoyo, todo. Y sin embargo, ahí estaba ella, ausente mientras su madre moría. En las últimas semanas, Amalia apenas hablaba. Contraté a una enfermera, pero yo mismo la cuidaba. Era tan ligera, tan frágil, como si fuerase a desvanecerse en cualquier momento. Clara seguía llamando una vez por semana. Preguntaba cómo estaba su madre con una voz cortante, formal, como si cumpliera un trámite. Cuando le decía que Amalia estaba peor, solo decía: «Resiste, papá», y cortaba. La noche antes de la muerte de mi esposa, el médico me dijo que era cuestión de horas. Llamé a Clara, le rogué que viniera, pero me dijo que Sergio tenía una cena con clientes importantes y que no podía dejarlo solo. No insistí, ya sabía cuál era su elección. Amalia murió al amanecer del sábado, 23 de abril. Sostuve su mano hasta el final. Nadie más estaba ahí, ni su hija, ni una despedida, ni una lágrima suya. Solo yo. La mujer que dedicó su vida a educar, a leerles cuentos a los niños del vecindario, a ayudar a sus vecinos con ternura, se fue, sin su hija. Y eso fue imperdonable. Cuando los del tanatorio se llevaron el cuerpo, la casa me pareció un desierto. El reloj sonaba como un trueno. El motor del refrigerador me zumbaba en la cabeza. Me senté en el sillón donde Amalia solía leer y me obligué a respirar. Había que organizar el funeral, llamar a la familia, hacer los trámites. Pero primero debía llamar a Clara. Marqué su número a las 10 de la mañana. Si alguna vez sentiste que tu familia te dio la espalda cuando más los necesitabas, o si crees en los finales que se reconstruyen desde el dolor, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañas. Queremos saber desde dónde estás reviviendo historias que el mundo intentó enterrar, pero que tú y yo decidimos no olvidar. Sonó muchas veces. Estaba a punto de colgar cuando por fin contestó.
Su voz era somnolienta. «Hola, papá», dijo bostezando. Al fondo escuché la voz de Sergio pidiendo café. «Clara», empecé, tragando saliva. «Tu madre falleció esta mañana, a las 7». Hubo un silencio que me pareció eterno. Después solo dijo, «Ah, no, ¿cómo? No, Dios mío, solo como si le hubiera dicho que se había cortado la luz. «¿Cómo que le dije por el teléfono, creyendo que se había cortado la llamada. «Sí, papá, solo que fue tan repentino». ¿Repentino? Llevábamos 8 meses hablando de la muerte inminente de su madre. Los médicos habían sido claros. ¿Qué tenía de repentino? Respiré hondo. El funeral será el lunes, a las 11 de la mañana, en la parroquia de San Pablo. ¿Puedes venir? Hubo una pausa larga. Esta vez escuché claramente la voz de Sergio al fondo. «¿Qué pasa, el amor?» «Mi mamá ha muerto», le susurró Clara. Y entonces, con ese tono que tanto conocía, el mismo que usaba cuando de niña pedía no hacer la tarea o faltar a clases de piano. Mi hija dijo, «Papá, justo el lunes es el cumpleaños de Sergio. Ya hicimos todos los planes, invitamos a amigos. ¿Sería posible mover el funeral para el martes?» Me quedé mirando la pared frente a mí, donde colgaba una fotografía de los 3. Amalia, yo y una Clara pequeña abrazándonos en una playa. Tenía unos 10 años en la imagen. Esa niña jamás habría pedido cambiar el funeral de su madre por una fiesta. «¿Quieres posponer el entierro de tu madre por el cumpleaños de tu esposo?», murmuré, sin poder creer lo que escuchaba. «No es por eso exactamente», respondió apresurada. «Es solo que sería más conveniente. Ya reservamos el restaurante, encargamos el pastel y bueno, mamá no se van a enterar, ¿verdad?» Esas últimas palabras me perforaron el pecho. «Es cierto», dije con frialdad. «Tu madre no lo sabrá, pero yo sí, tú lo sabrás. Y Sergio también. Papá, no seas dramático. Solo es un día de diferencia. Un día. Solo un día entre el deber y la comodidad. Entre quien te dio la vida y quien te ofrece confort. El funeral será el lunes», repetí. «Si no puedes venir, lo entiendo. No te enfades conmigo, papá. Iré más adelante a llevarle flores». Colgué antes de que terminara. Tenía las manos temblorosas y un nudo en la garganta que no podía tragar. Amalia había soportado meses de dolor sin una queja, y su hija no podía posponer una cena con pastel para despedirse de ella. ¿De verdad era tan difícil? Tan molesto. Me levanté y caminé por la casa. En la mesita de noche seguían las gafas de Amalia. En la cocina, su taza preferida con la inscripción «Mejor mamá del mundo». Un regalo de Clara del último día de las madres. Ahora esa frase parecía una cruel burla. El teléfono volvió a sonar. Por un instante pensé que sería Clara, arrepentida. Pero en la pantalla apareció el nombre de mi hermano Teodoro, que vivía en Zaragoza. «Leandro, lo siento mucho», me dijo con voz sincera. «Amalia fue una mujer maravillosa. Agata y yo iremos al funeral». Le agradecí y comenzamos a hablar de los arreglos. Se ofreció a ayudarme con todo, y acepté. Me conmovió que, viviendo tan lejos, entendiera mejor que mi propia hija lo que significaba perder a Amalia. Después llamé a doña Marta Fenol, vecina y gran amiga de mi esposa. Ella, sin pensarlo 2 veces, ofreció traer comida para el velorio y ayudar a recibir a los que vinieran a dar el pésame. Luego me llamó el pastor Elías, quien conocía a Amalia desde hacía décadas. Me ofreció organizar el servicio religioso y pronunciar unas palabras. Todos respondieron con calidez, todos menos Clara. Esa noche me senté en la terraza donde Amalia y yo habíamos pasado tantos atardeceres. El aire era pesado y el silencio abrumador. Pensé en mi hija. ¿En qué momento se había convertido en esa mujer tan fría, tan distante? ¿Fue nuestra culpa? ¿La malcriamos demasiado? ¿No le enseñamos a renunciar a algo por amor? ¿O fue Sergio quien envenenó sus prioridades? Amalia falleció un sábado gris y lluvioso, como si el cielo también llorara. Me desperté a las 5 de la mañana, incapaz de seguir en la cama vacía. Me vestí con el traje negro que había usado en la boda de mi sobrino hacía 5 años. Me puse la corbata que Amalia me regaló la última Navidad. Al verme en el espejo,
No reconocí al hombre de cabello blanco y ojos hundidos. ¿Cuándo me volví tan viejo? En la iglesia de San Pablo llegaron más personas de las que imaginé. Vecinos, colegas de la biblioteca donde trabajaba Amalia, señoras del club de lectura, matrimonios que compartieron cenas con nosotros en épocas mejores. Incluso vinieron padres de alumnos, a quienes ella había ayudado a encontrar amor por los libros. Cada rostro era testimonio del impacto que mi esposa había dejado. Teodoro llegó con su esposa y sus 2 hijos adultos. Aunque nunca fuimos tan cercanos por la distancia geográfica, ese día se convirtió en mi mayor apoyo. Me ayudó a coordinar los detalles con la funeraria, a hacer la lista de contactos. Ágata trajo comida y manejó la cocina como si fuera la suya. El pastor Elías pronunció una ceremonia hermosa y sincera. Habló de la dulzura de Amalia, de su vocación como bibliotecaria, de cómo leía cuentos a niños hospitalizados y enseñaba a adultos a usar ordenadores. Mientras lo escuchaba, sentí orgullo por la mujer con la que compartí casi 5 décadas. Y también una punzada desgarradora al ver que su hija no estaba junto al ataúd. Varias veces, durante la ceremonia, volví la vista hacia la puerta esperando ver aparecer a Clara, tal vez arrepentida, tal vez decidida a darle el último adiós a su madre. Pero la puerta permaneció cerrada. Y en mi pecho, algo se cerró también. La única hija de Amalia no fue al funeral de su propia madre. Después del entierro, fuimos al cementerio. La lluvia arreció y tuvimos que usar paraguas para protegernos. El ataúd de Amalia fue descendido lentamente junto a la tumba de sus padres. Cuando arrojé el primer puñado de tierra, sentí que una parte de mí se hundía con ella. Pensé que algún día, no muy lejano, yo también descansaría ahí. ¿Estaría Clara entonces? ¿O tendría algo más importante otra vez? El velorio fue en casa. La casa que ya no se sentía mía. La misma donde ahora rondaba el silencio de la ausencia. Gente comió, compartió recuerdos. Doña Marta contó cómo Amalia le enseñó a leer a su nieto cuando tenía dificultades en la escuela. Una excompañera recordó la campaña de libros que organizó para un orfanato. Cada historia me revelaba un lado de mi esposa que yo no conocía del todo. Y en cada una de esas historias, Clara seguía ausente. ¿Y Clara? Preguntó una señora del club de lectura. Pensé que vendría... Tenía compromisos, respondí en seco. Ella comprendió que no debía seguir preguntando. Al anochecer, los invitados se fueron. Teodoro y su familia se quedaron a ayudarme a recoger. Ágata se ocupó de los platos, intentando varias veces entablar conversación sobre Clara, pero mis respuestas eran cortas. No tenía ganas de hablar de mi hija, ni siquiera con mi hermano. A veces los hijos decepcionan, dijo Teodoro cuando quedamos solos en la sala. Eso no significa que fuimos malos padres. Lo miré. Sus hijos habían venido al funeral. Uno incluso trajo a su niño pequeño. ¿Qué sabía él de decepciones como la mía? Clara no vino al entierro de su madre. Dije con voz baja pero firme. Eligió el cumpleaños de su esposo. Teodoro frunció el ceño. ¿En serio? Pensé que estaba enferma o en otro país. Tenía una fiesta, con pastel, brindis y amigos. Y ni siquiera se molestó en llamar después. No dijo nada más. ¿Qué podía decir? A veces el silencio es la única respuesta posible. Esa noche me encontré solo en una casa que ya no sentía como hogar. Amalia se había ido. ¿Y Clara? Clara también. Caminé encendiendo y apagando luces, revisando cerraduras sin saber exactamente por qué. En la mesa de la cocina había una pila de tarjetas de condolencia, cartas de conocidos, amigos, incluso de antiguos alumnos de Amalia. Todos hablaban de su generosidad, su ternura, su impacto, pero faltaba la carta más importante, la de su propia hija. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama vacía, escuchando cada crujido de la madera, cada gota que caía del grifo de la cocina. Pensaba en Amalia, en cómo se fue tomada de mi mano. Pensaba en Clara, que probablemente estaría apagando velas en un restaurante de lujo. Y poco a poco, una decisión comenzó a germinar en mi interior. Una que cambiaría todo. 3 días después del funeral, llamé a Casimiro Winthrop, nuestro abogado de confianza. Llevaba 20 años llevando los asuntos legales de nuestra familia. Era de la edad de Clara, pero su calvicie precoz y sus gafas gruesas lo hacían parecer mayor.
Señor Garrido, mis condolencias, me dijo al recibirme en su despacho en la calle Mayor. Su esposa fue una mujer admirable. Mi madre aún recuerda cómo le consiguió un libro raro en la biblioteca. Le agradecí y fui directo al punto. Casimiro, quiero cambiar mi testamento. Él se quitó las gafas y me observó con atención. Todo el testamento. Todo, respondí. ¿Quiere tomarse un tiempo antes de decidir algo tan drástico? Está pasando por un duelo. Mi hija no asistió al entierro de su madre, dije con voz firme. Prefirió celebrar un cumpleaños. Ya no la considero parte de mi familia. Guardó silencio. Había conocido a Clara desde niña. Aún recordaba cuando la llevaba de la mano a firmar papeles. ¿Y a quién desea dejar sus bienes, entonces? Saqué una hoja doblada del bolsillo. En ella había escrito 3 nombres. La mitad de la casa y del dinero irá a la fundación de lectura infantil que Amalia dirigía. Un cuarto al refugio de animales donde ella solía llevar comida. Y el último cuarto, al Fondo de Investigación contra el Cáncer. Casimiro tomó nota en silencio. Y las pertenencias personales, fotografías, joyas de la señora, objetos de valor emocional. Pensé en el anillo de bodas de Amalia, en su collar de perlas, en los álbumes familiares. Que se subasten. Y que lo recaudado se done también. ¿Incluso las fotografías?, preguntó sorprendido. Incluso las fotografías. Guardó silencio un momento más, luego dijo: debo advertirle que su hija podría impugnar el testamento si alega que usted no está en plenas facultades mentales. Estoy perfectamente lúcido, interrumpí. Y nadie me ha presionado. Solo creo que quien no puede despedirse de su madre no merece su herencia. Discutimos los detalles del Nuevo Testamento. Casimiro me explicó cómo redactarlo de forma que fuera difícil de impugnar. Propuso incluir testigos e incluso una evaluación médica que confirmara mi capacidad mental. Acepté todo. Quería que esa decisión fuera legalmente impecable. ¿Y cuándo lo sabrá Clara?, pregunté. Por ley. Los herederos deben ser notificados en los 30 días siguientes al fallecimiento del testador, respondió él. Pero si desea, puedo enviarle una copia ya. Negué con la cabeza. Que se entere después de mi muerte. Será una sorpresa apropiada. Casimiro frunció el ceño ante mi tono, pero no dijo nada. Acordamos vernos en una semana para firmar la versión definitiva. Al salir de la oficina, me sentí extrañamente aliviado, como si un peso enorme se hubiera desvanecido de mis hombros. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Clara había tomado una decisión, y yo, como su padre, estaba tomando la mía. Volví a casa, me senté en el escritorio de Amalia y comencé a escribir una carta. No a Clara. No sentía necesidad de justificarme ante ella. Escribía para mí, intentando entender todo lo que sentía. Querida mía, comencé dirigiéndome a Amalia. Hoy cambié el testamento. Clara ya no heredará nuestra casa ni nuestros ahorros. Sé que te dolería. Siempre la defendiste. Siempre creíste que lo arreglaría todo. Pero no vino a despedirse de ti. Prefirió un pastel. No puedo perdonar eso. Me costaba escribir. Las palabras se desordenaban. Las emociones iban más rápido que mi mano. Rompí varios borradores. Finalmente, los arrojé al fuego. Amalia no los leería, y yo no tenía por qué explicarme a nadie. Al día siguiente, Clara llamó. Vi su número en la pantalla y no contesté. Llamó 1 hora más tarde. Luego, 2 veces más. Finalmente, dejó un mensaje de voz. Papá, soy yo. Sé que estás molesto, pero necesitamos hablar. No pude ir al funeral, teníamos planes importantes, pero pienso en mamá todos los días. Por favor, llámame. Planes importantes, una cena, un pastel, amigos. ¿Y la madre que le dio la vida? No merecía un día de luto. Borré el mensaje sin escucharlo completo. Una semana después, firmé el Nuevo Testamento ante 2 testigos, doña Marta y el pastor Elías. Casimiro repasó cada punto del documento, asegurándose de que entendiera las consecuencias. Todo estaba en regla, todo era legal. Una copia irá a la caja fuerte, dijo Casimiro. Y la otra la guardará usted. Le estreché la mano. Al salir, el sol brillaba con más fuerza. La nieve empezaba a derretirse. La primavera se acercaba y con ella una nueva realidad.
sin Amalia, sin Clara, pero con algo que no había sentido en mucho tiempo: paz interior. Los primeros meses sin Amalia fueron los más duros. Me despertaba y, por inercia, me giraba hacia su lado de la cama, pero ya no había nadie. Preparaba 2 cafés en lugar de 1. Compraba sus yogures favoritos sin darme cuenta. A veces, me sorprendía hablándole en voz baja. Mi mente se resistía a aceptar que ya no estaba. La casa se volvió enorme, silenciosa. 3 habitaciones, una cocina amplia, un salón que ahora solo escuchaba mis pasos. Dejé de entrar al cuarto de Clara. Llevaba años vacío. Pensé en vender la casa, mudarme a un piso más pequeño. Pero entonces recordé que en el Nuevo Testamento la casa ya no era mía, al menos no por mucho tiempo. Había tomado una decisión y pensaba mantenerla. Por suerte, los vecinos fueron amables. Doña Marta traía guisos, sopas y tartas cada pocos días. Había perdido a su esposo 15 años antes y sabía lo que era quedarse solo. Don Ramiro, el de la casa de enfrente, me ayudaba con pequeñas reparaciones. Su esposa, Estela, me invitaba a cenar los domingos. No se quede encerrado, don Leandro, me decía. Amalia no querría que se convirtiera en un ermitaño. Y tenía razón. Amalia siempre había sido sociable. Me empujaba a salir, a conocer gente, a mantenerme activo. Pero sin ella, todo costaba el doble. Clara llamaba todas las semanas. Yo no contestaba, pero escuchaba sus mensajes de voz. Al principio se disculpaba. Luego, se notaba su frustración. Papá, esto es una tontería. Mamá murió, sí, pero nosotros estamos vivos. Tenemos que apoyarnos, no actuar como niños ofendidos. ¿Apoyarnos? ¿Dónde estuvo ese apoyo cuando Amalia moría? ¿Dónde estaba cuando la enterré solo? Con la llegada del verano comencé a trabajar en el jardín. Amalia amaba plantar flores, cuidar rosales, cultivar tomates. Yo nunca le había prestado atención. Pensaba que era cosa suya, pero ahora me parecía una forma de tenerla cerca. Leí libros sobre jardinería, vi vídeos en internet, pedí consejos a los vecinos. Descubrí que cavar, regar y quitar malas hierbas tenía algo terapéutico. Me ayudaba a ordenar mis pensamientos. El cansancio físico me aliviaba el dolor emocional. Al final del verano, el jardín volvía a tener vida. No tan hermoso como cuando Amalia lo cuidaba, pero floreciente. En agosto me animé a algo más. Me uní al club de lectura al que ella iba cada mes. Era el único hombre del grupo. Me recibieron con cariño. Nos reuníamos cada 2 semanas, leíamos novelas, tomábamos té y galletas. Las charlas eran ligeras pero acogedoras. Las señoras hablaban de sus nietos, de películas, de la televisión. A veces recordaban a Amalia. Tenía un ojo especial para los libros, decía Estela. Siempre sabía lo que el autor quería decir entre líneas. Yo las escuchaba y descubría nuevas facetas de la mujer con la que había compartido casi medio siglo. Resulta que Amalia escribía reseñas para el periódico local. Ayudaba a escritores noveles. Incluso intentó escribir una novela. No lo había terminado. Y yo ni siquiera lo sabía. En otoño, Clara llegó sin avisar. Yo estaba en el jardín, recogiendo hojas secas, cuando escuché el motor de un coche estacionándose en la entrada. Me giré y vi un sedán azul familiar. Mi hija bajó del auto, agitó la mano y se dirigió hacia la casa. Se la veía bien, delgada, elegante, con un abrigo costoso y botas de cuero. Su cabello estaba más corto y tenía algunas arrugas alrededor de los ojos. A sus 37 años, parecía más joven, pero no era la Clara que recordaba. «Hola, papá», dijo, deteniéndose a unos pasos de mí. En su voz se notaba la inseguridad. «Clara», respondí, apoyado en el rastrillo. «¿Qué te trae por aquí? Quiero hablar contigo. No contestas el teléfono. No veo que tengamos que hablar». Ella frunció el ceño como si mis palabras le dolieran físicamente. «¿Papá? Siento mucho no haber ido al funeral de mamá. De verdad, pero no puedes cortarme así». «Pues parece que sí puedo», dije con calma. Estábamos en el jardín que Amalia tanto amaba, mirándonos como 2 desconocidos. La niña a la que enseñé a montar bicicleta, a la que le leí cuentos antes de dormir, estaba frente a mí, pidiéndome perdón por no haber ido al funeral de su madre. Y yo supe que no podía perdonarla.
¿Entramos?, sugirió Clara. Hace frío. Asentí sin decir nada, y caminé hacia la casa sin esperarla. En el pasillo, colgó su abrigo en el perchero, el mismo donde solía colgar la chaqueta de Amalia. Ese gesto, tan cotidiano, me resultó casi ofensivo. ¿Quieres café?, pregunté, por costumbre. Sí, gracias. Puse agua a calentar y saqué 2 tazas. Clara se sentó en el salón y miró alrededor. Había cambiado cosas desde su última visita. Moví muebles, guardé fotos, quité los adornos que Amalia coleccionaba. La casa se ve diferente, dijo cuando le llevé el café. Mucho ha cambiado desde que murió tu madre, respondí. Papá, ¿podemos hablar sin reproches? Me senté en mi butaca, la misma en la que pasaba las tardes con Amalia. Habla. Clara dejó su taza en la mesa y me miró fijamente. Sé que lo que hice estuvo mal. Debería haber cancelado la fiesta de Sergio y venir al funeral. Pero tú sabes cómo es él. No le gusta que se cambien los planes a última hora. Sí, lo sé. Sergio no tolera que algo se salga de su guión. No digas eso. Es un buen hombre, solo que es organizado. Organizado. Buen adjetivo para alguien que no permitió que su esposa se despidiera de su madre moribunda. Cuéntame sobre ese día, le pedí. Sobre el cumpleaños de Sergio. Clara pareció confundida. ¿Qué parte? Todo. ¿Cómo fue la celebración? ¿Estaba feliz? Guardó silencio por un momento, intentando adivinar a dónde quería llegar. Fuimos a un restaurante con algunos amigos. Encargamos un pastel. Sergio recibió regalos. Un reloj de mi parte. Un libro sobre golf de parte de Jeremías. Una botella de whisky de Esteban. Fue un cumpleaños normal. ¿Y tú? ¿Fuiste feliz ese día? ¿Qué quieres decir con eso? Solo contesta. ¿Fuiste feliz el día que enterramos a tu madre? Clara desvió la mirada hacia la ventana. Afuera ya comenzaban a oscurecer. Las farolas de la calle se encendían. Pensé en mamá todo el día, dijo en voz baja. No me la quité de la cabeza. Pero no viniste. No, repitió aún más bajo. No vine. Y me arrepiento. ¿Te arrepientes de no haber venido? ¿O de que yo esté molesto contigo? La pregunta salió más dura de lo que planeaba. Clara me miró con lágrimas en los ojos. Ojalá hubiera venido, papá. De verdad lo deseo. Si pudiera volver atrás... Pero no puedes, interrumpí. No, dijo tragando saliva. Pero podemos arreglar las cosas entre nosotros. Somos familia. Familia, repetí. Qué extraña sonaba esa palabra en su boca. ¿Cuándo fue la última vez que actuó como tal? ¿Cuándo fue la última vez que vino a casa por amor y no por compromiso? La familia no es solo la sangre, le dije. Es lealtad, es apoyo mutuo, es estar dispuesto a sacrificar tus propios intereses por quienes amas. ¿Y tú? Tú has mostrado tener otras prioridades. Tengo un esposo, una vida propia, y está bien. Pero entonces no hables de familia como si aún significara algo entre nosotros. Clara se levantó y comenzó a caminar por la sala, nerviosa. ¿Qué quieres que haga, papá? ¿Que me divorcie de Sergio? ¿Que me mude contigo y me dedique a cuidarte? Quiero que seas honesta. Contigo y conmigo. Lo soy. Entonces dime, si yo muriera mañana y Sergio tuviera una reunión con clientes al día siguiente, ¿vendrías a mi funeral? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Clara se detuvo en seco y me miró. Podía ver cómo su mente calculaba la respuesta. Y eso decía más que cualquier palabra. Por supuesto que vendría, dijo al fin. Pero su voz no tenía convicción. Claro, repetí amargamente. ¿Cómo viniste al de tu madre? Clara se sentó de nuevo, tapándose el rostro con las manos. ¿Papá? No sé qué decir. Sé que estuve mal, pero la gente comete errores. Hay errores que no tienen vuelta atrás. Entonces, ¿nunca me vas a perdonar? La miré. Esa mujer adulta que lloraba sentada en el sillón que fue de su madre. Clara, a quien Amalia y yo habíamos dado los mejores años de nuestra vida. Y sin embargo, ya no era la misma. Te perdonaré, dije, cuando entiendas realmente lo que hiciste. Lo entiendo. No, entiendes que estoy molesto, pero no entiendes la raíz de mi dolor. Clara pasó otra hora intentando convencerme de retomar la relación. Me habló de su trabajo, de sus planes futuros, de cómo Sergio había recibido un ascenso.
Yo la escuché, con respuestas breves, educadas. Finalmente, comprendió que la conversación había llegado a un callejón sin salida. «Me voy», dijo poniéndose de pie, «pero seguiré llamando. Seguiré viniendo. Tarde o temprano vas a ablandarte». Después de que se fue, me quedé en la sala por mucho rato, pensando. Clara creía sinceramente que con una disculpa y tiempo todo se arreglaría, que elegir entre el cumpleaños de su esposo y el funeral de su madre fue solo un desliz. No entendía que no fue un error, fue una declaración de valores, y mi testamento era una respuesta a esa declaración. Esa noche tampoco dormí. Me quedé en la cama recordando cómo conocí a Amalia. Fue en 1967, en la Universidad de Salamanca. Yo estudiaba ingeniería, ella, literatura. Nos cruzamos en la biblioteca. Yo buscaba un manual de resistencia de materiales. Ella ayudaba a los estudiantes a encontrar libros. ¿Ingeniería?, me dijo al ver el título. Eso es serio. ¿Vas a construir puentes? Centros comerciales. Corregí. Los puentes son para los románticos. Ella rió. Tenía una risa contagiosa, sincera, luminosa. Nos pusimos a hablar. Resultó que ella era de un pueblito de León, yo de Cuenca. Su padre era cartero, su madre maestra. Amalia fue la primera en su familia en ir a la universidad. Estudiaba con beca, trabajaba en la biblioteca y como camarera en una cafetería. «Quiero ser maestra», me dijo, «o trabajar en una biblioteca. Me encantan los libros. Quiero que otros los amen también». En aquel momento pensé que no teníamos nada en común. Yo, con mi mente en los cálculos y estructuras. Ella, soñando con libros y niños. Pero había algo en su forma de hablar que me atrapó. Tal vez la pasión con la que describía sus sueños. O cómo se le iluminaban los ojos al hablar de sus autores favoritos. Nuestra primera cita fue torpe. La invité al cine a ver una película de Paul Newman. Caminamos en silencio la mayor parte del trayecto. Yo no sabía qué decir. Ella respondía con frases cortas. Pero después fuimos a una cafetería, y ahí se rompió el hielo. Me habló de Matar a un ruiseñor, la novela de Harper Lee, con una intensidad que me dejó sin palabras. ¿La has leído?, me preguntó. No, estoy demasiado ocupado con los estudios. Léela. Es un libro increíble. Habla de proteger a los débiles, de justicia. Al día siguiente, lo saqué de la biblioteca. Lo leí cada noche, después de clase. Me atrapó. Cuando devolví el libro, hablamos hasta la madrugada sobre los personajes, las injusticias, las decisiones morales. Los libros ayudan a entender a las personas, me dijo ella. Incluso a uno mismo. Así empezó nuestro amor. Amalia me regalaba libros. Yo se los resumía con mis palabras. Ella me abrió el mundo de la literatura, de la empatía. Y yo le hablaba de edificios, de estructuras, de cómo funciona una ciudad. Nos complementábamos. Nos casamos 2 años después, al terminar yo la universidad. La boda fue modesta, nuestros padres, unos pocos amigos, un vestido blanco sencillo, un ramo de flores silvestres. La luna de miel fue en una cabaña junto al lago. Leíamos, paseábamos, soñábamos despiertos. «Quiero tener 3 hijos», me dijo una noche. 2 varones y una niña. «Y yo quiero una casa con un gran jardín», respondí, «para que los niños corran libres». Los primeros años fueron como lo habíamos soñado. Conseguí trabajo en una constructora, ella en la biblioteca de una escuela. Rentábamos un pequeño piso mientras ahorrábamos. 3 años después nació Clara. Fue un parto difícil. El médico dijo que probablemente no podríamos tener más hijos. Nos dolió, sí, pero Amalia lo dijo con firmeza. «Entonces le daremos todo a una sola, todo nuestro amor». Y así fue. Clara se convirtió en el centro de nuestro universo. Cuando enfermaba, pasábamos la noche junto a su cuna. Cuando empezó la escuela, la ayudábamos con las tareas. Cuando se interesó por la música, compramos un piano de segunda mano y pagamos clases, aunque estábamos ajustados de dinero. «Va a ser alguien especial», decía Amalia, escuchándola tocar una pieza infantil. «Lo siento en el alma». Y no se equivocó. Clara fue brillante, carismática, talentosa. Destacaba en todo lo que hacía. Nos sentíamos orgullosos. La apoyábamos en cada paso.
en cada decisión. Cuando ingresó a la universidad, sentimos que habíamos cumplido como padres. Le dimos alas. Se fue a estudiar marketing a Madrid. La casa volvió a quedarse en silencio. Otra vez solos, dijo Amalia el día que Clara se fue. Como al principio, respondí, abrazándola. Creíamos que nos quedaban muchos años juntos, que viajaríamos, que cuidaríamos nietos. No sabíamos que 15 años después, Amalia moriría de cáncer, ni que su única hija no iría a su entierro. Esa noche en la que no podía dormir, me preguntaba dónde habíamos fallado. ¿La consentimos demasiado? ¿No le enseñamos a valorar lo importante? ¿Fue Sergio quien moldeó su carácter? ¿O siempre fue egoísta y simplemente no lo vimos? No hallé respuestas. Solo sabía que aquella niña rubia de las fotos y la mujer que se sentó en el salón esa tarde ya no eran la misma persona. Y mi Nuevo Testamento reflejaba esa realidad dolorosa. Sergio apareció en la vida de Clara justo cuando comenzaron los primeros síntomas de Amalia. Hace 4 años. Clara tenía 33. Trabajaba en una agencia publicitaria y vivía en un barrio elegante. Había tenido varias relaciones antes, pero ninguna seria. He conocido a alguien interesante, nos dijo por teléfono una noche. Se llama Sergio, es asesor financiero. Muy inteligente, muy exitoso. Amalia se alegró. ¿Y cuándo lo conoceremos? Pronto. Tiene mucho trabajo, pero vendrá. Y sí, tenía mucho trabajo. Cuando por fin vino, entendimos por qué. Era un hombre que respiraba ambición. Alto, delgado, bien vestido. Hablaba rápido y con autoridad. Cada frase incluía cifras, precios, inversiones. Bonita casa, dijo apenas entró. ¿De qué año es? ¿Cuál será su valor actual en el mercado? Respondí con evasivas. Nunca me gustó que los extraños hablaran de mi casa como si fuera un bien de consumo. Durante la comida, Sergio habló solo de su trabajo. Cómo ayudaba a la gente a invertir, a planificar la jubilación, a contratar seguros. Todo giraba en torno al dinero. Amalia intentó entablar una conversación sobre literatura. Él sonrió con cortesía, pero respondió: No tengo tiempo para novelas. Solo leo libros técnicos. Hay que estar actualizado con el mercado. Clara lo miraba con admiración. Estaba claro que lo veía como un hombre exitoso. Pero también noté cómo su forma de hablar cambiaba con él. Elegía mejor sus palabras, reía de chistes que no eran graciosos, coincidía con opiniones que antes habría cuestionado. Sergio dice que trabajar en una escuela pública es una trampa, comentó Clara una noche, cuando Amalia le habló de un nuevo programa de lectura infantil. En las empresas privadas se gana mucho más. Amalia la miró con desconcierto. Pero no todo es el dinero, ¿no? Trabajar con niños también es gratificante. La gratificación no paga las facturas. Intervino Sergio con una sonrisa condescendiente. Aunque claro, cada quien elige sus prioridades. Había algo en su tono que nos incomodaba, como si se sintiera por encima de todos, como si nuestro estilo de vida fuera una reliquia obsoleta. Amalia guardó silencio. Le temblaban los labios. Había dedicado su vida a enseñar a amar la lectura. Y este hombre venía a decirle que su trabajo no tenía valor. Después que se fueron, Amalia permaneció en silencio mientras lavábamos los platos. ¿Qué opinas de Sergio?, preguntó finalmente. Pensé bien mi respuesta. Es determinado. Y creo que ve a Clara como un trofeo. Como esa gente que compra un coche caro no para usarlo, sino para mostrarlo. Amalia era intuitiva. También ella había notado cómo Sergio hablaba de Clara, de sus logros laborales, de su belleza, de su sueldo. Era como si hablara de una inversión bien hecha. En los meses siguientes, el cambio en Clara se volvió más notorio. Llamaba menos. Las conversaciones eran cortas. Dejó de visitarnos los fines de semana. Alegaba estar ocupada. Vino en acción de gracias, pero solo unas horas. Tenemos reunión con clientes el viernes, explicó Sergio. Hay que prepararse. ¿En acción de gracias?, preguntó Amalia. El dinero no descansa, respondió él con esa sonrisa suya. Clara no dijo nada, pero parecía incómoda. Ella solía disfrutar esas reuniones. Cocinaba con su madre, jugábamos juegos de mesa, hablábamos durante horas, pero ahora miraba el reloj cada 10 minutos. Cuando anunciaron su compromiso, Amalia intentó mostrarse feliz. Lo importante es que Clara sea feliz,
me decía por las noches. Pero yo escuchaba la duda en su voz. La boda fue carísima. Sergio insistió en un restaurante de lujo, flores frescas, fotógrafo profesional. Una boda es una inversión en imagen, explicó él. Los clientes se fijan en esos detalles. Clara quería algo más sencillo, pero terminó cediendo. La recuerdo parada frente al altar con un vestido de 30.000 euros. Se la veía más ansiosa que feliz. Sergio, en cambio, parecía un director de orquesta diciéndole al fotógrafo dónde ponerse, ordenando a los invitados, revisando cada cuenta. Después de la boda, nuestra relación con Clara se volvió aún más distante. Sergio compró una casa en una zona exclusiva. Hicieron nuevas amistades de alto perfil. Clara empezó a vestir de marca, a hablar de inversiones, de propiedades, de dividendos, pero también se la notaba insegura, fuera de lugar. Sergio me apuntó al club de campo. Nos contó en una de sus escasas llamadas. Juegan golf, tenis. Hay que vestirse de una forma especial. ¿Te gusta el golf?, preguntó Amalia. Estoy aprendiendo, respondió Clara sin entusiasmo. Sergio, poco a poco, fue alejándola de todo lo que no encajaba en su nuevo estilo de vida. Le hizo cambiar de trabajo por uno que pagaba más, pero era menos creativo. Le sugirió dejar de ver a sus viejas amigas. Y por supuesto, nosotros también nos convertimos en un estorbo. Tus padres son buenas personas, le oí decirle una vez por teléfono, pero no entienden el mundo actual. Viven anclados al pasado. Lo más doloroso fue que Clara comenzó a creerle. Ya no mencionaba que su madre era bibliotecaria, ni que su padre construía centros comerciales. Se avergonzaba de nosotros, de sus raíces. Cuando Amalia fue diagnosticada con cáncer, Clara vino a vernos. Lloró, nos abrazó. Pero al cabo de una semana, Sergio comenzó a insinuar que tanta visita le quitaba tiempo y concentración. Está asustada, decía Amalia intentando justificarla. La muerte asusta a los jóvenes. Pero yo sabía que no era miedo, era otra cosa. Sergio le había cambiado el sistema de valores. Y para ellos, la familia ya no era prioridad, era un obstáculo. Y la prueba definitiva vino después. El momento que lo confirmó todo. El día en que Clara nos llamó para dar una gran noticia. Mientras yo alimentaba con cuchara a Amalia, que ya no podía comer por sí sola. Tenemos noticias, dijo Clara por teléfono aquella tarde. Sergio recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Muy buena. Amalia, que yacía acostada con los ojos cerrados, los abrió al escuchar esas palabras. Coloqué el teléfono en altavoz para que pudiera oírlo todo. «Felicidades», dije, tratando de sonar animado. «¿Tú también piensas mudarte?» «Claro. Yo también tengo oportunidades allá». Sergio ya contactó a una agencia inmobiliaria. El sueldo será casi el doble. Barcelona estaba a 8 horas de nuestro pueblo. En la práctica, eso significaba que, con suerte, veríamos a nuestra hija una vez al año. «¿Cuándo piensan mudarse?», preguntó Amalia con voz débil. «En julio. Tenemos que vender la casa, encontrar una nueva, hacer papeles, muchas cosas. Julio era en 3 meses. Para ese entonces, sabíamos que Amalia tal vez ya no estaría. Clara», dijo mi esposa con esfuerzo, «¿no podrían posponer la mudanza? Puede que no me quede mucho tiempo». Hubo un silencio incómodo. Se escuchaba música de fondo, el sonido de un cubierto. «Mamá, entiende. Esta es una oportunidad única para Sergio. Estas ofertas no se repiten». «¿Y yo?», quiso decir Amalia, pero se quedó callada. «No podemos cambiar nuestros planes por tu enfermedad», agregó Clara. Como si el cáncer fuera un capricho, como si su madre estuviera interfiriendo en su agenda. «Claro», respondió Amalia con una triste resignación. «Lo entiendo. Iremos de visita», añadió Clara rápidamente. «En vacaciones, en fines de semana. No es un vuelo largo». Pero todos sabíamos que eso no ocurriría, que los fines de semana no llegarían a tiempo, que los vuelos se postergarían y que Amalia moriría sola. Después de esa llamada, Amalia casi no habló durante días. Miraba el techo. A veces lloraba en silencio. Yo trataba de consolarla. Le decía que los jóvenes tenían derecho a hacer su vida, que no era maldad, sino inmadurez. Pero ambos sabíamos la verdad.
Clara estaba abandonando a su madre moribunda por dinero. Un día, Amalia me dijo, quiero escribirle una carta, una última. Le llevé un cuaderno y un bolígrafo. Escribía lento, haciendo pausas, borrando, empezando de nuevo. Finalmente terminó. Me entregó la carta. Léela, me pidió. La carta decía, querida Clara, cuando naciste, te sostuve en mis brazos y sentí que no había nada más importante en el mundo que ese pequeño milagro. Tu padre y yo te entregamos todo nuestro amor, con la esperanza de criar a una buena persona. Seguramente nos equivocamos en algo, pero te amamos, y siempre lo haremos. Te deseo felicidad en tu nueva vida. Intenta recordarnos de vez en cuando. Con amor, tu madre. Terminé de leer con la voz temblorosa. Amalia me miraba en silencio. ¿Se la enviarás?, me preguntó. Claro que sí, le dije, aunque tenía un nudo en la garganta. Esa carta era un adiós. Una madre despidiéndose de su hija, sabiendo que no volvería. Una semana después, Clara respondió. El mensaje fue breve, impersonal. Gracias por la carta, mamá. Yo también te quiero. Cuídate. No dijo nada sobre retrasar la mudanza, ni una sola palabra de consuelo real. No había comprensión, ni empatía, ni amor palpable. En mayo, vinieron a visitarnos por un solo día. Clara trajo papeles relacionados con la venta de su casa. Mostró a Amalia fotos de la nueva ciudad. Sergio habló sin parar de su nuevo puesto, de lo emocionante que era, de las oportunidades que vendrían. ¿Nos extrañarán?, preguntó Amalia con una voz tan leve que apenas se oía. Claro que sí, respondió Clara. Pero yo podía ver en sus ojos que ya pensaba en otra cosa. En cajas, contratos, maletas. Se fueron esa misma noche. Clara besó a su madre en la frente. Te veré pronto, le prometió. Amalia la miró mientras el coche desaparecía calle abajo. Tiene miedo de verme morir, me dijo en voz baja. Tal vez tenía razón. Tal vez Clara evitaba enfrentar la muerte por puro terror. Pero el miedo no justifica el abandono. Los hijos que aman no huyen. Acompañan. Aunque duela. En junio, Clara seguía llamando una vez por semana. Preguntaba cómo estaba su madre. Contaba los avances de la mudanza. Pero su voz sonaba distante, como si estuviera marcando casillas en una lista de tareas incómodas. Una vez, Amalia le preguntó por el nuevo barrio. Bien, respondió Clara sin entusiasmo. ¿Y la casa? ¿Ya tiene jardín? Aún no lo sabemos. Después de colgar, Amalia murmuró. Creo que para ella ya estoy muerta. Y tenía razón. Clara ya la había sacado de su vida. La había enterrado en su mundo emocional. Solo faltaba el acto físico. Y cuando ese día llegó, no fue una sorpresa. Clara eligió lo que llevaba meses eligiendo. El pastel, las fotos, los brindis. Eligió el futuro sobre el pasado. A Sergio sobre su madre. Eligió no estar. 3 meses después de la lectura del testamento, Clara recibió la notificación oficial de parte de Casimiro. Su mundo, según supe después, se vino abajo. Casimiro me llamó al día siguiente. Señor Garrido, dijo con voz tensa. Su hija me contactó. Estaba alterada. Esperé en silencio. Me exigió explicaciones. Me acusó de haberlo manipulado. Dijo que lo llevaría a juicio, que demostraría que usted no está en sus cabales. Fue una conversación desagradable. Siento que haya tenido que pasar por eso, respondí. Clara no sabe cómo manejar la frustración. También me dijo que vendría a verlo. Prepárese para una conversación emocional. Y tenía razón. Esa misma noche, a las 9, escuché un coche detenerse frente a la casa. Luego, los golpes en la puerta. ¡Papá, ábreme! ¡Tenemos que hablar! Me levanté despacio, abrí la puerta. Allí estaba Clara, con los ojos hinchados, el cabello desordenado y un sobre blanco arrugado en la mano. ¿Qué significa esto?, gritó, agitando el testamento. ¿Me desheredaste por no ir al funeral?, gritó mientras entraba en la casa sin esperar invitación. Ven, hablemos con calma, dije, cerrando la puerta detrás de ella. Los vecinos escuchan. Clara caminó hasta la sala, se dio la vuelta con el rostro encendido de furia. Explícame esto. ¿Qué es esto? Es el Nuevo Testamento. Tú ya lo tienes. Explica todo. No explica nada.
Le dejaste la casa y el dinero a unas fundaciones y a mí, nada, ni una foto, ni un anillo. Caminaba por la sala como un animal enjaulado, agitando los brazos. Estaba al borde de la histeria. Siéntate, le dije con firmeza, y hablamos como personas civilizadas. ¿Civilizadas? Me robaste mi herencia y quieres que me siente. ¿Tu herencia? Repetí. Interesante elección de palabras. ¿Qué quieres decir? Que hablas como si la casa y el dinero fueran tuyos por derecho. Como si lo hubieras ganado tú. Soy tu hija, es mi derecho. No, la herencia no es un derecho, es un regalo, un acto de amor. Y tú pisoteaste ese amor. Clara se sentó, finalmente, apretando los labios. El testamento temblaba en sus manos. Papá, dijo con un tono más suave, sé que estás dolido, pero mamá nunca hubiera aprobado esto. ¿Cómo lo sabes? Porque me amaba. Y tú la dejaste morir sola. Clara comenzó a llorar. No quise hacerle daño. Fue por las circunstancias. ¿Circunstancias? Era el cumpleaños de Sergio. Habíamos planeado todo, el restaurante, los invitados, y no podías cancelar. Había gente importante, clientes, socios. Si cancelábamos, Sergio podía perder contratos. ¿Y tú? ¿Tú no perdiste algo más importante? Ella bajó la mirada. Mamá ya estaba muerta. No iba a saber si yo estaba ahí o no. Pero yo sí. Y todos los que vinieron también. Me preguntaron dónde estabas. Y yo no supe qué responder. Solo dije, tenía cosas que hacer. Clara se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Papá, sé que lo que hice estuvo mal, pero no puedes quitarme todo por un error. ¿Un error? Bueno, varios errores, pero nada que no se pueda reparar. Aún no lo entendía. Aún no veía la magnitud. Clara, dije, mirándola directo a los ojos. Durante 8 meses apenas visitaste a tu madre. Te mudaste a otra ciudad sabiendo que quizás no la volverías a ver. No fuiste a su funeral. Y ahora vienes a hablarme de errores. Ella frotó el borde del papel con fuerza, casi rompiéndolo. ¿Quieres que cambie el testamento? Continué. Bien, respóndeme una sola pregunta con honestidad. Lo que quieras. Si yo muriera mañana y Sergio tuviera una reunión importante pasado mañana, ¿vendrías a mi funeral? Me miró. Esa misma pausa, ese mismo cálculo. Claro que sí, respondió por fin, pero su voz no tenía peso. ¿Cómo viniste al de tu madre? Repetí con tristeza. Ella volvió a llorar, esta vez en silencio. Pasó 2 horas más en la casa. Me rogó, me prometió que iba a cambiar, que sería diferente. Luego vino la rabia. Me amenazó con ir a los tribunales, comprobar que estaba senil, que el testamento no era válido. Yo la escuché sin decir mucho. Asentía con la cabeza de vez en cuando, hasta que dijo, ¿te das cuenta de que me estás quitando el futuro? Sergio y yo contábamos con ese dinero. Íbamos a comprar una casa más grande, tener hijos. Tu madre se estaba muriendo, pensé, y tú hacías planes de ampliación. Pero lo que dije fue, ¿planeaban tener hijos con el dinero de su abuela muerta? No digas eso así, respondió herida. No es justo. Y lo que tú hiciste lo fue. Se levantó, caminó hasta la chimenea, tomó un portarretratos con una foto vieja. Amalia abrazando a una Clara de 5 años, ambas sonriendo como si el mundo fuera perfecto. ¿Te acuerdas de cuando mamá me leía cuentos antes de dormir? Preguntó en voz baja. Todas las noches, respondí. ¿Y cuando tú me enseñaste a montar en bicicleta? Corrías junto a mí por el parque. Lo recuerdo todo. Éramos una familia feliz, ¿verdad? Dijo aún con la foto en la mano. Lo éramos, asentí. Pero tú ya no eres esa niña. Sigo siendo la misma. No, aquella niña no habría elegido una tarta en vez de un ataúd. Clara devolvió el marco a la repisa con cuidado. Luego se giró hacia mí. ¿Qué tendría que hacer para que me perdones? Por fin, la pregunta correcta. No, ¿qué tengo que hacer para recuperar la herencia? Sino, ¿qué tengo que hacer para ser perdonada? Volver a ser quien eras. Recordar lo que significa la palabra familia. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Dímelo claro. Me miraba como si esperara una fórmula mágica. Pero no hay fórmulas para eso.
Divórciate de Sergio, dije sin rodeos. Clara se echó hacia atrás como si la hubiera abofeteado. ¿Qué? Lo oíste bien. Deja al hombre que te convirtió en esto. No puedo. Lo amo. ¿Lo amas? ¿O amas la comodidad que te da? Abrió la boca para protestar, pero no dijo nada. Ambos sabíamos la verdad. Sergio no te prohibió venir al funeral, continué. Tú misma elegiste su cumpleaños, pero él fue quien te enseñó a priorizar el dinero, a vernos como una carga, y tú aceptaste ese sistema. Es un buen esposo. Un buen esposo deja que su mujer se despida de su madre moribunda. Clara se quedó en silencio, acariciando su anillo de bodas. Una joya grande, brillante, símbolo de estatus. Si me divorcio, dijo al fin, en voz baja, ¿cambiarás el testamento? No lo sé, respondí con sinceridad. El divorcio es solo el primer paso. Lo importante es en quién te conviertes después. ¿Y si cambio? Pero tú no modificas nada. Entonces, al menos, habrás cambiado por ti. Clara asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, parecía comprender. Es difícil, admitió Clara, levantándose para caminar por la sala. Llevo 4 años viviendo así. Me acostumbré a cierto estilo de vida, a ciertas personas, a cierta forma de pensar, a poner el dinero por encima de las personas. Completé. Sí, admitió con un suspiro. Supongo que sí. Fue la primera confesión honesta en mucho tiempo. Sergio está muy molesto, continuó. Dice que si no soluciono lo de la herencia, afectará nuestro matrimonio. ¿Te está amenazando con divorciarse? No lo dice así, pero lo insinúa. ¿Y cómo te sientes cuando lo hace? Clara miró por la ventana, hacia el jardín donde crecían las flores que Amalia había plantado. Miedo, confesó. Miedo a quedarme sola, sin dinero, sin nada. ¿Y amor? ¿Amor a qué? ¿A él? ¿A un hombre que te amenaza con dejarte si no recibe una herencia que ni siquiera es suya? Hubo una larga pausa. No, no lo amo. Creo que he olvidado lo que es amar. Fue lo más honesto que había dicho desde el entierro de Amalia. Me conmovió más que sus lágrimas, más que sus gritos, más que cualquier promesa. Tu madre te amaba sin condiciones, le dije, incluso cuando la decepcionabas. Lo sé. Y yo te amé, hasta cierto punto. ¿Y ahora? La miré fijamente. Ahora estoy esperando a ver quién eres de verdad, si la hija que criamos o la esposa de Sergio Molina. Han pasado 6 meses desde aquella conversación. Ahora es marzo. Afuera, la nieve comienza a derretirse, y los primeros brotes de los tulipanes de Amalia asoman tímidamente entre la tierra. Me siento en su escritorio a escribir estas líneas. No para nadie más, para mí, para entender lo que ha pasado con mi familia. Clara se divorció de Sergio en diciembre. El proceso fue largo y doloroso. Él se quedó con la mitad de los bienes, incluida la casa lujosa. Clara se mudó a un apartamento modesto y conservó algunos ahorros. Para una mujer acostumbrada al lujo, fue un golpe fuerte, pero no pidió dinero. No mencionó el testamento. Solo me llamó cada semana para contarme cómo iba reconstruyendo su vida. Consiguió trabajo en una pequeña agencia publicitaria. El sueldo era la mitad de lo que ganaba antes. Aprendió a cocinar en casa, a hacer compras calculando cada euro. ¿Sabes, papá?, me dijo una tarde. Había olvidado lo que era vivir con sencillez, elegir la ropa por comodidad, no por marca. No había tristeza en su voz. Había descubrimiento. En enero, vino conmigo al cementerio en el cumpleaños de Amalia. Llevó un ramo de tulipanes, sus flores favoritas, y los colocó sobre la tumba. Nos quedamos en silencio. Luego, Clara se inclinó y susurró. Perdóname, mamá. Perdón por no haber estado. Perdón por no despedirme. Fui otra persona. Una mala persona. Escuché esas palabras y supe que, por primera vez en años, estaba siendo sincera. Una semana después, llamé a Casimiro. Quiero cambiar el testamento, le dije. ¿Para devolverle todo a tu hija? No. Quiero dividirlo en 2. La mitad para Clara, la otra mitad para las fundaciones. Casimiro guardó silencio un momento. Entonces, ¿te convenció? No, cambió. Y eso es más importante. La Clara que venía ahora era diferente. No era la mujer ambiciosa que se avergonzaba de su familia. Tampoco era aún la niña dulce que habíamos criado.
Era alguien en el medio, una mujer que había caído y estaba empezando a levantarse. En febrero, comenzó a colaborar como voluntaria en la misma fundación de lectura infantil, a la que habíamos dejado parte de la herencia. Leía cuentos en hospitales, ayudaba en una biblioteca para familias de bajos recursos. Quiero hacer lo que hacía mamá, me dijo, para entender cómo se sentía. No le conté que había modificado el testamento. Quería que construyera esa vida sin esperar nada a cambio. Esta mañana, Clara me llamó con una noticia inesperada. Papá, estoy saliendo con alguien, me dijo. ¿Ah, sí? Se llama Damián, es profesor de secundaria. Me gustaría que lo conocieras. Un profesor. Justo la profesión que Sergio despreciaba por su bajo salario. ¿Desde cuándo salen? Pregunté. Desde hace 3 meses. Nos conocimos en la biblioteca. Él también es voluntario. ¿Y sabe todo? Sí. Le conté sobre el divorcio, sobre mamá, sobre el testamento. Todo. ¿Y qué dijo? Que te entiende. Que él hubiera hecho lo mismo. Damián resultó ser exactamente como lo imaginaba. Tranquilo, empático. Alguien que veía el mundo con ojos de maestro, buscando lo mejor en las personas. En otoño, se casaron. Una ceremonia sencilla, en la misma iglesia donde me casé con Amalia, y donde la despedimos. Esta vez no hubo flores caras, ni vestidos de lujo. Solo un ramo del jardín, un vestido modesto, y una tarta casera. Y por primera vez en años, Clara brillaba de felicidad auténtica. Antes me casé con un estatus, me dijo durante el baile de padre e hija. Ahora me caso con una persona. Viven en una casita cerca de la escuela donde Damián trabaja. Clara coordina un programa de lectura en la biblioteca. No ganan mucho, pero les alcanza. Y lo más importante, ella ha vuelto a ser quien era. Sonríe diferente, habla diferente. Ha encontrado alegría en las cosas que antes despreciaba. Hace 2 meses, me contó que está embarazada. Tendré mi primer nieto este otoño. Si es niño, queremos llamarlo Octavio, en honor a la abuela que no llegó a conocer. Y supe que Amalia seguiría viva en él, en sus libros, en sus cuentos, en sus valores. Sergio, mientras tanto, se casó con una joven de familia adinerada. Clara se enteró por conocidos, pero no le afectó. Encontró lo que buscaba, dijo, sin rencor. Y entendí que mi hija, por fin, había sanado. He aprendido muchas cosas este año. La más importante, la familia no es la sangre, es la elección diaria. Clara eligió no ser mi hija durante 4 años, y yo, hace 1 año, elegí no ser su padre. Ambos tuvimos derecho a hacerlo, pero también tuvimos la oportunidad de cambiar, y lo hicimos. El dinero no cambia a las personas, solo revela lo que llevan dentro. Clara falló al recibir la herencia, pero superó la prueba cuando la perdió, y eso me basta. Hoy, sentado en el jardín que Amalia tanto amaba, mientras Clara riega los tulipanes y el gato que me regaló en Navidad se enreda en mis piernas, siento paz. No la paz de la venganza, sino la de una familia restaurada. Amalia estaría feliz. Su hija volvió a casa.